Mi querida Sofía Segovia, regia, regia, la más regia. Oye, autora. Y en Monterrey, aquí con nuestra montaña atrás, ¿no? Y tus 40 grados. Bien regia. Por eso te digo que bien regia. Bien regia y mamá de 4 libros. Huracán, El murmullo de las abejas y Peregrinos. Y uno más. Y uno más con... El pasado como memoria del futuro, de la UDEM. De Monterrey. Finalmente también viene a atar mucho de los temas que se ven en mis novelas. Ok. Bueno, más o menos 1,5 millones de copias vendidas entre los 3. Sí, bueno, un poquito menos de 1,5 millones. Bueno, pero sí. Poquita modestia. Pero seguimos soñando. Más o menos, bueno. Y Peregrinos va a seguir también creciendo y El murmullo también, así es que ahí vamos. 18 idiomas. Del murmullo de las abejas. Ahorita vamos a platicar. Bueno, 19. Ahí hay uno todavía que está por caer. Se está traduciendo. Sí. No, que está por caer. No, algunos de estos idiomas están en traducción y el 19 es que están por firmar algún contrato recién. O sea, es que sigue esto, ¿no? Sigue el proceso. No acaba. Bueno, pero aún así. Ajá. No, ya. ¿Quién? Bueno, oye. Y muy contenta. Muy padre y muy interesante todo el éxito que han tenido tus novelas, en específico El murmullo de las abejas. Pero, ¿quién es Sofía Segovia? ¿Cuándo comienza? ¿Por qué decide escribir? ¿Y qué te encuentras en las letras? ¿Qué te encuentras en tus páginas? Bueno, pues sí soy de aquí, de Monterrey, de este calor y de esta historia, ¿no? Y yo sí creo que la ciudad nos cuenta muchísimo nuestra propia historia. Tu identidad, te la percibes en la ciudad que vives. Y a mí me tocó nacer en Monterrey en 1965. Y esto es importante, no porque me gusta andar anunciando mi edad, no hagan cuentas, sino porque es parte de mi realidad, ¿no? Nacer en 1965 en Monterrey, una ciudad todavía muy austera, ya en pleno crecimiento, sí, pero todavía en ese camino, ¿no? Hoy miras esta ciudad y dices, qué moderna, qué... Primer mundo. Bueno, es que ese es un esfuerzo que ha costado muchísimo. Sí. Y a mí me tocó nacer en ese momento en el que esta ciudad pudo sacar la cara del agua, ¿no? Ay, ahora que nos falta el agua, esa metáfora está muy mal. Digo, te puedes ahogar, ¿no? Y esta ciudad que tiene 420, ¿cuántos años va a cumplir? 25, 26, en septiembre. La verdad es que viene de una historia de supervivencia. Sí. Y a mí me tocó nacer en este momento en que el modo de supervivencia quedó atrás. Pero todavía no había esta oferta artística que hay ahora. Claro. Que es increíble ahora todo lo que sucede aquí en Monterrey y que sigue desarrollándose, esta ciudad sigue evolucionando. Pero en aquel entonces había pues 2, 3 librerías en toda la ciudad, no había museos, no había conciertos, no había nada. Entonces era industrial todo. Bueno, esa es la situación. Había que ser, lo industrial era lo que nos había sacado del modo de supervivencia y había que ser productivo. Entonces, esta era la sensación que había aquí, pero creativo hacia la industria, no el arte. El arte, había esta sensación de que el arte no era productivo. Y bueno, pues ahora yo digo... Sí, se veía más como un hobby. Sí, pues más bien, pues toca tantito piano, pero nadie va a pensar que te vas a dedicar a la música. Ni que vas a vivir de ello. Nada. O sea, en aquel entonces nadie promovía en sus hijos, busca estos talentos. Digamos que el mundo ha cambiado, pero Monterrey bastante. Más. Y en aquel entonces, la verdad, bueno, me tocó estar en un colegio, en el Colegio Americano aquí de Monterrey.
y promovía muchísimo la lectura y promovía muchísimo la escritura, pero solo para, como medio para otra cosa, ¿no? Para ser ingenieros o Ya, supongo porque la ciencia y la matemática era lo que importaba. ok. Y yo en las ciencias y en las matemáticas estaba pensando en mis libros y a ver qué nube me trepaba, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucedió, pero así transcurre mi vida. Con algo de batalla porque no te estás contenta bien a bien, porque no hay un lugar para ti en el mundo, Claro. y saber que donde yo era feliz era escribiendo, pero todo lo que escribía, pues, se apreciaba así nada más a la hora de clases, pero al final del año escolar se iba pues, con todos los cuadernos a la basura. Y resulta que, así la primaria, secundaria, prepa, lo mismo, los mismos cuentos, digo, no los mismos cuentos, pero digo, lo mismo, lo que Cuentista. sucedía con tus cuentos, al final era que no importaban. Claro. Eso percibí. Y sí decía yo, pues así es, punto, así es como es la vida que yo conocía, ¿no? Y resulta que para escoger carrera sí escogí comunicación porque dije, voy a ser productiva, pero pues en lo que me gusta, que es escribir. Y O sea, entonces ya lo sabías pensé desde muy chiquita. que me gustaba escribir, sí. Eso sí sabía de mí, que me gustaba escribir Wow. y que era lectora. Desde antes de saber escribir y leer, fíjate. O sea, yo quería, me acuerdo. No, este, viene al caso que te acuerdes algo de tan, pequeña, pero sí porque, aprendí muy jovencita a escribir y a leer, porque soy de las menores en mi casa y entonces los Ya, hermanos mayores te enseñan, ¿no? sí. Pero me acuerdo que ellos ya sabían leer y me contaban los cuentos, pero yo quería leerlos Leerlos. y no sabía. O sea, me acuerdo no saber. Y eso me da muchísimo gusto porque me lleva hoy a apreciar que, ahí había algo. No es nada más como que, ay, después encontré que tenía algún talento, no, ahí había algo. ¿Sentiste como cierta impotencia cuando no podías leer? Sí, la recuerdo, recuerdo mucho y ¿Y qué recuerdo, tenías? por 4 años, 3 ejemplo, años. pues yo creo que 3. Guau. O sea, ¿A recuerdo qué edad eso. aprendiste a leer? Pues yo creo que para los 4 años, digo, me refiero a lo muy Pues básico, fue pero mis temprano. hermanos me ponían a escribir mis letras y una de las letras más difíciles es la S. Entonces siempre me salía al revés. La Mm. S te sale al revés o el número 3 te sale siempre. Son de esas cosas que ves después con los niños y dices, sí, yo me acuerdo que mis S me salían al revés. Ay, No Segovia. podía. Ay, Sofía Segovia. O Sofía sea, Segovia o y sea, nomás y con la imposibilitada hasta S. para escribir el nombre, ¿no? Y entonces así es como comienzas a Sí, saber. escogí así la carrera, pero muy rápido me di cuenta de que el periodismo no era para mí porque primero porque se morían muchos. O sea, estoy hablando Sí, de los 80s y el problema de hoy también era el no ha problema de cambiado entonces, mucho, o sea, no. pero bueno. Pero además porque, me hacían hacer estos trabajos, ¿no? Estos ejercicios. Y siempre me corregían, tan bonito que escribía yo, pero siempre me corregían porque le ponía eran como que tenían estos elementos subjetivos. Me decían: "Es que tienes que, dejar eso fuera, déjalo fuera", pero nunca nadie me dijo que ponerle flores a las cosas era característica de novelista, ¿no? De cuentista. Nunca. ¿Cómo Sí, cómo te sí, cómo te soy dices? cuentera. Cuentera, Soy cuentera. cuentera. O sea que Este una nota que podía ser roja, podía ser amarilla, dura, tú Pues yo le ponía y le ponías flores. ni siquiera entendía bien a bien qué me decían, pero total que como que me frustraba y yo decía: "No, no es para mí". Y finalmente lo que yo quería escribir era artículos de opinión. Pero dije: "Los artículos de opinión me van a matar", ¿verdad? Claro. Y aparte con rosas y flores, ¿no? Y total resulta que O sea, me late que tú eres como la mamá del storytelling, ahora que lo pienso. pues me gustaría pensar que he podido ser guía de otros Sí, que emprenden el mismo camino. Me sí. gusta mucho. Lo que sucede es que todavía pasaron muchos años hasta, esto es el 80 y
Algo. entre el 83 y el 87 por ahí, pero resulta que cuando iba a acabarse el mundo por primera vez en mi vida, porque ya van varias, en el año 2000 Ajá, en con el el 2000 iba a Y2K, ¿te sí, acuerdas? No, iba a tú no caer te un acuerdas, meteorita o pero algo así. No, pero sí iba a caer algo, ¿no? Decían. no, el La pura Y2K, ficción. el Y2K, las computadoras no iban a poder con el cambio de milenio, algo así. A mí se me hacía bastante ilógico que las computadoras fueran a decir si vivíamos o moríamos de manera distinta que en el Terminator, ¿verdad? Ahí sí. Pero bueno, los unos y los ceros, yo decía, la vida es más poderosa que Que el eso. código binario. No creo que se vaya a acabar el mundo, pero si se acabara. O sea, es que yo sí creo en estos momentos importantes en la vida. Detente, escucha lo que traes dentro, ¿no? La vida es tan apurada que no te deja. Pero resulta que ahí me detuve y escuché esta pregunta muy importante, realmente rompedora. Si se acabara el mundo, ¿tú qué tienes que mostrar al final de la vida, no? Y ya para entonces, Ay, Sofía. bueno, no, Dios. sí, claro. Yo creo que esa es la pregunta que todo mundo se debe hacer al final de la vida de cada quien, ¿no? O sea, o ¿Qué todos los dejas? días para decir qué dejo, ¿no? Y yo ya he hecho muchas cosas, ya tenía mi familia, a mis 3 hijos, ¿Qué edad tenías trabajaba, ahí? Ya, iba a cumplir 35. okey. Entonces, ya mis hijos estaban en la escuela y ya yo había trabajado como ghostwriter y como Guau. coordinadora de campañas políticas, o sea, también algo de guión para teatro, cosas así, pero siempre era por encargo o en relación a alguien más, ¿no? O Era sea, muy, muy feliz y dije, pero en el me siento muy backstage. feliz, pero siempre todo esto es porque, ay, qué bonita me quedó la obra que me pidió alguien más, o el discurso que me pidió alguien más, con las ideas de alguien más. Ay, O sea, cuentera. qué cuentera. Y resulta que dije, pues has hecho muchas cosas, pero de lo tuyo, esta es la segunda pregunta rompedora, de lo Venga. tuyo que has hecho. Y Uf, dije, qué afirmado, Sofía ¿y qué Segovia. es lo tuyo, lo tuyo? ¿Qué es? Y entonces dije, ahí comprendí, lo mío son los cuentos que escribía desde niñita, que tenía desde la carrera de no escribir. ¿Por qué? Porque la vida te lleva, Sí, te te va ofrece llevando. tantos distractores, ¿no? Y entonces dije, voy a volver a escribir cuentos. Y abrí Guau. el periódico, aquí hay una sección que se llama Sierra Madre, abrí el Sierra Madre y había la oferta esta, chiquitita así, taller de creación literaria, lo cual quiere decir que no solo evolucioné yo, la ciudad es que iba evolucionando también. Yo de niña jamás me hubiera imaginado que existieran talleres de creación literaria, ¿no? Y ahí dije, voy a escribir, pero no sé cómo. Y abrí el periódico por casualidad y había ese anuncio. Pues yo creo que las casualidades no existen. Exacto, O sea, ¿por exactamente. qué tenías que abrir el periódico y Hay por qué lo momentos que viste? tienen que ser si pones atención. Claro. Eso Guau. es bien importante. Hay que poner atención, traer la antena bien dispuesta, ¿no? Sí, bien prendida. Y resulta que fui al taller de creación literaria y ahí me hicieron otra pregunta que me cambiaría la vida, que es, ¿de Venga. qué se trata tu novela? ¿De qué va tu novela? Y yo, El lienzo en blanco. ¿se vale ser novelista si eres de Monterrey? O sea, yo Si ves eres que regia, es que yo iba otra vez a ¿y qué escribir mis tiene? cuentos, sin aspiración a publicar. O Claro. sea, a eso fui, quiero ser feliz, con lo mío, con algo que no tenga nada que ver con, nadie más, en relación a nada y a nadie más, lo que me hacía feliz, lo que me hace feliz a mí. Y fui ahí, pues, dispuesta a volver a escribir mis cuentos y a dejarlos en algún cuaderno. O sea, no que haya procesado tanto, A pero publicar, ahora o lo sea, comprendo. No dije: "Y voy a publicar". No, no, no. La pregunta esta, de verdad me cambió la vida. ¿de qué va? ¿De qué va tu novela? Y yo venía a escribir cuentos.
Y me dijeron, no, pero, es, o sea, yo sola acá, así se vale. Y sola me contesté, si estos sueñan con escribir una novela, que no pueda yo. Ay, No, está muy bien, hay que agarrar la oportunidad claro. y el poder de cambiarnos está en nosotros, ¿no? Y de verdad que sí, es un gran momento en mi vida ese. Qué parteaguas, ¿no? Sí, y luego me fui en ¿Cuánto el tiempo duró ese carro, curso? ya me fui y en el carro es de ese día, llegué a mi casa, yo ya tenía planeada mi novela. O Sí, sea, del trayecto Huracán. En y ese aparte que Monterrey lo trayecto haces ya, en 10 minutos. O sea, sí, ¿cuánto o tiempo te 5. tardaste a tu casa? O sea, Nada, pues, nada, oye. pero nada más basta a veces una muy buena pregunta para sacudirte todo lo que tienes dentro, la creatividad, todo. ¿Así se vale? Sí, resulta que es el sueño que ni siquiera se me ocurría que yo podía, Hacerlo, solo lo hiciste. sí, solo lo acepté. Me Wow. abrí y sí con miedo, ¿eh? Digo, con Claro. miedo de, El miedo siempre viene ¿tendré implícito. una novela dentro de mí? ¿Se podrá de verdad aquí en Monterrey llegar? Hasta entonces no conocía a ningún autor del mundo, digo, me refiero en persona, pero tampoco de Monterrey. Resulta que sí había ya Uno un que otro. buen ecosistema aquí, ¿no? Pero yo no estaba involucrado en eso, yo estaba ocupada pues en formar mi familia o lo que tú Claro. quieras, ¿no? Distraída por otro lado, pero muy lectora siempre. Entonces llegué muy preparada a ese momento, porque toda mi vida fui muy lectora. Yo creo que Entonces, cada libro sumó a ese momento, ¿no? absolutamente creo que todos los libros que leemos nos conforman, nos hacen. Eh, la peor pregunta que me pueden hacer es, ¿cuál es tu libro favorito? ¡Ugh! Prometo no hacértela. Por favor. ¿Por qué? Porque en qué momento de mi vida y de qué género y de qué. No, a mí me gusta pensar que soy el cúmulo de todo lo que he leído, inclusive los libros malos. ¿Eh? Sí, yo creo que para algo te Eh, llega, ¿no? por algo, yo creo que en todos lados podemos llevarnos de todos lados podemos llevarnos grandes aprendizajes. Bueno, sí te tengo una pregunta. A ver. Sí, O sea, si ya es no te lo voy a peor que preguntar me han cuál es. hecho en el mundo, ¿cuál es mi autor favorito? Eso No, es tampoco. también No, no, ahí. no. Algo más sencillo. Pero yo sé que no vas a tener el dato exacto. Pero un Sí, aproximado, ¿cuántos libros ha leído Sofía Segovia? pues En los mira, idiomas que quieras, si quieres hasta en ruso. curiosamente ahorita leo un poco menos, porque investigo mucho. O sea, Pero hasta en la investigación lees. sí, 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 pero así tipo, Libro, libro. ahora que hay estas plataformas que me encantan, tipo Goodreads, y que la gente va ahí llevando su cuenta y de cuántos libros han leído, nunca lo hice, pero sí hubo un momento en que por muchos años, pues yo creo que leía unos 8 libros al mes. ¿Qué? Sí, sí, porque tú sabes que yo perfeccioné el arte de leer en la regadera y que no se moje el libro. ¿Qué? Le robaba tiempo a la vida por donde fuera, pero yo leía, ¿no? 8 libros por mes. Antes de los lectores ahora digitales, O sea, comías, dormías. sí, pues en los ratos que eran míos, absolutamente la regadera, Porque aparte con 3 hijos. el maquillaje, ponía el libro así, detenía las páginas con los codos y yo creo que me pintaba un tercer ojo acá. La Pero intuición ya pero venía yo pintada. leía y luego sí tenía estos momentos del día en que, esto mis hijos ya lo saben, en que me metía al baño y cerraba la puerta y mis hijos afuera: "Mami, mami". Y yo estoy muy ocupada en el baño, ¿verdad? Leyendo. Estaba ahí en mi, En tu momento. silla en el baño, mi, lugar de maquillaje, lee, y lee, y lee, y lee, y curiosamente, eso era algo que no me daba remordimiento. Y ahora digo, me agradezco esos momentos Claro. porque guardé un pedacito de mi vida para mí. O sea, no perdí Ay, esa parte mía
derecho a mi individualidad, ¿no? Y Que la es algo que como lectura, padres, madres a veces sucede, ¿no? uf, Y muchísimo. 3 hijos. Así es, De por sí uno es complicado, 3 güey, me así quiero es. imaginar. Entonces, no, pues sí has leído un chorro. O sea, por eso te digo, igual el Sí, dato exacto no, muchísimo, pero muchísimo, sí. pero ha habido momentos en ¿Hoy que, cuántos estás leyendo al mes? pues ahorita yo creo que Sí, en modestia. unos 3 o 4, Sí, no, sí. pero muchos en audiolibro, ¿eh? Ya, Porque es ya que vino a revolucionar. no me alcanza la vista. O sea, ya estás tanto en la computadora, que ya los ojos se cansan, Ya, y entonces ahora le robo tiempo al oído. a la vida, pues, con el oído. Okey. Mientras corto la cebolla y estoy llorando y me dicen: "¿Por qué lloras?". Es la cebolla y no el Ay, libro, ¿verdad? no. Sí. Sof, ¿y cómo nace Huracán? ¿Cómo nace tu Huracán? ¿No? Porque seguramente fue eso cuando salió ya publicado. Bueno, nace ahí en el carro, con esta idea de y fíjate, muy instintiva, y me gusta pensar que yo todo lo que escribo, lo escribo con la tripa. O sea, de Okey, verdad, yo creo que la creatividad radica en la tripa, el instinto está en en el alma. la tripa, de hecho, sí está cubierta por neuronas, muy primitivas neuronas, que eso es ahora la ciencia, pero yo antes de que lo dijera la ciencia, yo ya lo decía. Yo lo sentí. Este, mm, la tripa me ha llevado siempre por muy buen camino, y ahí lo que comprendí es, si vas a escribir si voy a escribir, ¿de qué escribiría? Voy a escribir lo que duele, voy a escribir lo que no entiendo, voy a escribir Qué catarsis, ¿no? cuál es mi lugar en este mundo, en este mundo que no me cuenta, porque soy de Monterrey y no estamos en ningún libro de historia, porque soy mujer y no estamos en ningún libro de historia. Y bueno, por todas las razones que este México nuestro te deja fuera, ¿no? Que yo he ido dándome cuenta, se me han ido acumulando más. Y eso es lo que escribo. Fíjate, mis novelas son muy distintas, pero van tras eso, van tras, cómo nos definimos unos a otros. Eso es a lo que va Huracán. Cómo nos definimos unos a otros y cómo es a partir de estereotipos durisísimos, ¿no? Ser de Monterrey, pues ya es un estereotipo durísimo. Tan solo en México. O sea, es muy marcado el estereotipo. A nivel Sí, sí, país. sí, ajá. Y el estereotipo del mexicano en el mundo, y el estereotipo de los de ciudad, y los Sí. rurales, y los mujeres, y los hombres, y las madres, y los padres, y los hijos. Y lo único que provocan son huracanes todos estos estereotipos, ¿no? ¿Cómo Eh, definiste el nombre? pues poco a poco, íbamos a un huracán, eso sí sabía. Yo dije: "Bueno, Cozumel va a ser", porque amo Cozumel, siempre hemos ido mucho, somos muy, eh, ya no, ya lo dejé, pero, el buceo me gustaba muchísimo. Creo que tengo, mi licencia de buceo, ¿En y yo creo serio? que casi, casi del antiguo Egipto. Este, y no, ya lo dejé porque ya me hace mucho daño al oído y así, pero íbamos mucho. Pero resulta que dije en Cozumel, porque quiero que todos estos personajes tan diversos coincidan en Cozumel cuando ya viene un huracán. Y de hecho, Wow. sí nos tocó un huracán cuando estábamos en Cozumel una vez. Y entonces escribo de ese huracán, el Roxanne. Sí. No, pero lo que escribo es una ficción, pero casi hiperrealista. O sea, que igual Porque y se puede salir de la ficción. sí, lo puedes reconocer. Esta es una novela, no nada más es ventana, que sí, pero también es espejo. Wow. O sea, si te metes a esa novela, a lo mejor te vas a reconocer, o vas a reconocer a tu O entorno, provocar huracanes. o reconocer un huracán que ya traes dentro, Wow. ¿no? Y entonces estos personajes, todos tienen su parte, porque cada quien cree que es protagonista de su propia historia, y no se dignan a ver que el que está al lado en el camastro de al lado, o el que sirve la cerveza, o el que atiende en el hotel, o el que es de otra nacionalidad,
comparten mucho más cosas de las cosas, de lo que los hace diferentes, ¿no? Y entonces todos estos personajes traen un huracán en su equipaje cuando ya viene un huracán. Entonces Cozumel se hace el universo y entonces todos, cada uno de estos personajes son símbolo de algo Wow. y de las violencias que nos ocasionan los huracanes. Personales y en general, ¿no? De Sí, los que sí total, existen. muy Oye, profundo, porque sí sale ahí también esta noción de México que siempre tuve por vivir en una familia tan politizada, claro. tan, que siempre nos exigía, tener esta conciencia política y esta ideal de un México que no hemos logrado, pero bueno. Ay, oye, y después llegó El murmullo de las abejas, que ese es el bestseller. Digo, 18, casi 19 Sí. idiomas traducido, 1 millón de copias vendidas en todo el mundo. Y eso te convierte a ti, según palabras de Consuelo Sáizar, en la autora más vendida de habla hispana. Sí, tengo la fortuna de que leyó El murmullo, que le Mm. gustó y que luego ha ido a investigar todas estas cosas que Sí, me las saca, porque luego exacto. es bien difícil hablarlas. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿qué vino a ser El murmullo? Porque bien o mal se convirtió en un huracán también en tu vida esta novela. Sí, sí me cambió la vida y me revolucionó, ¿no? Pero resulta que viene de una larguísima espera, porque si Huracán la escribí en el 2000, la terminé ya, la mandé a las grandes editoriales al 2003, pues sigo esperando respuesta. O sea, a nadie le interesó una novela. En ese entonces se mandaba todavía el manuscrito completo en un sobre con remitente. Y yo creo que han de haber dicho en estas grandes editoriales, en este México tan centralizado, no les interesó recibir una novela de un Monterrey, que mejor que se dediquen a la industria, ¿no? Claro. Y digo, esto es todo mi imaginación, un poquito, es lo que yo creí, pero después hay cosas que me lo confirman ya muchos años después. Pero resulta que esta novela, pues la tuve 7 años en el cajón, Huracán. O sea, se publicó aquí por Conarte, otra evolución de nuestra Wow. ciudad. Conarte, buscando talento que publicar, pues publica Huracán en el 2010. Pequeñísimo tiraje de 1000 ejemplares. Y ese momento también fue algo que me cambió la vida, porque había esperado dócilmente a que alguien quisiera mi novela. Wow. O sea, en aquel entonces no estaba el internet como ahora está, y Sí, no yo había no tanta sabía inmediatez. a dónde ir a tocar la puerta, pero además, bueno, era tímida. Eso quedó atrás. Ay. No, sí, fue una Entonces, decisión, un ¿cuánto tiempo se tardó reconocimiento y el una murmullo de decisión. las abejas en nacer después de Pues Huracán? empecé a escribirla en el 2010, pero fíjate, sí podrías tú decir, 7 años perdidos, pero no fueron, No. porque lo que hace del murmullo, yo ya tenía esa novela, era la siguiente, yo ya sabía, nada más que como que entre que esperando a respuesta y luego que se te atraviesa siempre la vida, bueno, pasaron 7 años de espera. Wow. Y de vida, ¿no? Pero resulta que en el 2010, aquí a Monterrey, nos cayó esta ola de violencia durísima, nos parecía la guerra, y nos sentimos el miedo, por primera vez esa generación. Mucha gente quería, y lo hizo, irse a vivir fuera o mandar a los hijos fuera. Bueno, fue un momento muy difícil de esta ciudad, pero lo curioso es que yo ya estaba escribiendo El murmullo de las abejas y me llamaba la atención que aquí en Monterrey nadie recordara que 100 años antes, exactamente 100 años antes, en 1910, Sí. aquí había habido la misma situación de violencia, de córrele hacia Estados Unidos,
manda a los hijos a estudiar fuera. Nadie recordaba y en el 2010 todo el mundo decía, nunca habíamos sufrido violencia, nunca habíamos Sí, la tenido narrativa miedo. parecía nueva. Y entonces creo que sí influye mucho en cómo abordo la novela, que es desde Sí. el recuerdo, la desmemoria, y la necesidad de recuperarla, ¿no? Y que eso es curioso porque al final empezó siendo muy regional la novela, ¿no? O sea, está en Monterrey, Bueno, es absolutamente regional, pero está porque viendo en todo el sucede mundo. entre Linares y Monterrey, pero es que, Steph, no hay novela en la historia de la literatura que no sea regional. Macondo, ¿dónde Me está? mataste. Macondo, Tienes Macondo toda no la está razón. aquí y el París de Víctor Hugo no está aquí y el Moscú, San Petersburgo Sí, tienes de toda la razón, todo se Tolstoy. Y desarrolla. sin embargo, lo que sucede es que todos los lectores que de verdad sabemos ya apreciar la sabrosura que es leer, lo que queremos es irnos a otro lado. Aunque sea Monterrey. Hasta el espacio nos vamos. Y entonces le dije a mi editora, la primera vez que fui, porque me dijo, a mí sí me gustó y ya convencí que sí te vamos a publicar. Y fui a firmar el contrato y en el contrato venían, hablaban sobre traducciones y sobre exportaciones y sobre Wow. audiolibros pues sí, pero me dijo, no son promesas, son planes de contingencia. O sea, Sí, si llegan a caer ya está todo cubierto y ya, ¿no? No te hagas ilusiones porque no nos agarra nada mexicano. Y además tu novela es tan regional es que es eso. que ni siquiera sé si le va a gustar a México, porque tu novela es tan regional. Y sabes que precisamente por eso la conté en Linares. Todo el mundo en Huracán, aquí mismo me dijeron, Sofía, ¿por qué pusiste regios en la novela de Huracán? Si los regios no somos de novela. Y en Pues, el ¿cómo no? murmullo sitúo la historia acá. Durante la revolución, que es la historia más Sí, contada de México, pero siempre se cuenta de la misma manera, de la misma punto de vista, la misma filosofía, la misma manera de hacer las cosas, la misma verdad, los mismos buenos y los mismos malos, siempre así, tan definitivamente así, tan maniquea, que yo dije, es que esa historia nunca me ha contado a mí porque claro. no cuenta la realidad de Monterrey aquí. Y entonces le dije, fíjate que los lectores queremos viajar, así como te digo, no hay novela que no sea regional y yo veo a mi novela en todos lados. Entonces se lo dije Ay, ahí, es otro gran momento, fíjate, porque como que dije, qué atrevimiento, capaz que me rompían el contrato ahí o algo, ¿no? Y no, no, y no fue al cabo de los años, fue de verdad al cabo de unos cuantos meses, eh, se comprobó que yo tenía la razón porque ya en la editorial lo leyó más gente, les gustó tanto que, fíjate, de 1000 ejemplares de Huracán, el murmullo saldría con 30,000 en su primer en tiraje. su primer tiraje en su primer tiraje. Uf, Y ya teníamos fecha para que se publicara en español, todo esto en español, pero que se publicara en Estados Unidos para el mercado latino, en todo, en todo Sudamérica, en España, ya tenemos fecha ¿y esas para 30,000 publicación. copias en cuánto tiempo se agotaron? Ah, no, muy rápido, sí. Ahorita, ¿En qué reimpresión vas? pues como en la veintitantas. Sí, ya después han sido menores, ¿verdad? Pero sí, aquí en México en la veintitantas. Pero Y falta luego sumar todo lo que tienes en existe otros países. también la edición de bolsillo y esa ya va también como en la 16 por ahí. O sea, que se ha quedado el libro. Ya en mayo cumplimos 7 años, El Ahí va, Murmullo y ahí en yo. el 7. Sí, tenemos este aniversario que me gustó festejar mucho y pues con muchas buenas cosas que siguen sucediendo. Y lo bonito de las traducciones es que también vienen a comprobar algo que le dije a mi editora ese día, cuando me dijo lo de, es que No tu te hagas novela es muy ilusiones. regional, no sé si va a gustar en México. Le dije, mira, ¿no hay novela que no sea regional? Sí, ok. Y le dije, los lectores queremos irnos. ¿Y por qué no va a querer venir?
cualquier lector de Suecia, por ejemplo, a Linares y a Monterrey. Si yo ya fui a Suecia, les leí La chica del dragón tatuado. No puedo ni pronunciar los nombres de los personajes o de las calles y de todo lo que hablan. Pero me fui y es lo que queremos los lectores, que vengan acá a Linares y conozcan. Y lo bonito ha sido que en ruso o en lituano o en donde sea, han captado el espíritu de la novela, captan el sentido del humor, captan el sentido del amor por la tierra, por la familia que está ahí en esa Y que historia, lo imprimes ¿no? muy bien. Sí, y aquí en México yo tenía miedo cuando lo estaba escribiendo y después iba a publicar. Tenía miedo de que no aceptaran este México diverso hasta en su historia, porque aquí tenemos este panteón que no nos atrevemos a tocar, ¿no? La revolución. La historia oficial de la revolución es esta, no la toques. Y también, bueno, también ciertos personajes, pero también ciertos romances que tenemos con la figura femenina, la figura del hombre, cómo debe ser el hombre, y la figura, sí, de la guerra, este romance que tenemos con una guerra que nos llevó a matarnos unos a otros. Y yo digo, yo le escribí con esta idea, voy a romper con todos esos romances que además nos meten en el estereotipo y ahí va a dar con Huracán, ¿no? Sigo con esta idea de tenemos que contar un México completo para poder por fin dar pasitos para adelante, porque desde otros mira, ángulos. ahora seguimos con los mismos temas. Los mismos temas están hoy que en 1910. Tenemos que entendernos. Y entonces aquí esta novela en realidad no se trata de las batallas de la guerra, sino de la incomprensión. O sea, es decir, soy una persona normal o una mujer normal o un hombre normal y no entiendo esta guerra, que no era sufragio efectivo, no reelección, y resulta que ahora es tierra y libertad. Pero precisamente me llevó a entender muchísimo por qué no entendemos la revolución, por qué tuvo esta mutación nuestra revolución, pero también a este reclamo. Cuenta, México, ¿por qué no cuentas esta revolución como una mutación? Claro. ¿Qué es lo que es? Y una transformación. Una mutación de empezar sufragio efectivo, no reelección, a tierra y libertad, llevar a contarla de verdad para entender por qué es tan doloroso este grito de tierra y libertad, pero por qué al mismo tiempo dices que ese grito era necesario en todo el país. No estamos todos en el mismo paquetito. No. Tenemos diferentes historias, diferentes identidades, diferentes filosofías y maneras de hacer la historia, las cosas, porque hasta inclusive tenemos diferente historia fundacional. Y a eso va mi libro de la UDEM. O sea, todos mis libros están así un poco de alguna forma entrelazados. Conectados. O sea, ¿cuál es la historia fundacional de Monterrey y todo el noreste? No es la misma que el resto de México. Es muy distinta. Monterrey tiene una historia muy particular. La conquista no se dio acá. O sea, todos estos exámenes que hicimos acá de... Bueno, tú dominas la historia cañón. ¿Quiénes son los conquistadores? Y que nos sacamos 100, de seguro nos sacamos 100. ¿Cuánto te sacabas en tus exámenes de historia, Sofía Segovia? Pues esta sensación de que no nos contaban acá, nunca me he leído en un libro de historia, era absolutamente verdad, porque todo lo que cuentan de la revolución o de la fundación de este país no cuenta para nada lo que sucedió acá. Y entonces, ¿por qué si sucedió acá tan distinto para 1910 va a ser la misma historia que el resto del país? Claro. ¿Y por qué ahora, no? Porque yo sé por ahí que dicen esos regios son bien raros. Pero resulta que, bueno, es que todo tiene un fundamento histórico. Claro. Y entonces a mí me gusta ir a la historia para cambiar la narrativa. Para explicar el presente. O sea, simplemente decir, mira, aquí hay una pieza que la historia de México ha querido perder. Haz de cuenta, para que el rompecabezas no le gusta esa pieza que caiga bien. Y la barren abajo del tapete, que es la historia del noreste. Es una historia muy dolorosa, es una historia muy dramática.
Y triste que aquí la gente y el resto de México piense que no tenemos ni historia, ni nada que Y contar. que son unos inventados. No, nada Pero más, nada de eso. no. Lo hay y hay que Aquí explorarlo. mismo también hay esta idea, inclusive este cuestionamiento de si no tenemos la identidad de Oaxaca, no tenemos identidad. Claro. No, tenemos la propia. Y es bien válida y es bien histórica. Entonces, bueno, a eso voy. No es a decir, quiero que esta parte de México sea la que cuente la narrativa imperante. No, al contrario, lo que quiero decir, mira, te quiero contar una verdad que coexiste con esta otra verdad que cuenta la historia oficial. Wow. Y eso es eso es a lo que voy. Y voy también con eso a Peregrinos. Okay. A contar una historia de que la Segunda Guerra Mundial no quiere contar porque no conviene. Y además una historia de México, rompo con esta idea de un México que nada más expulsa gente. Y no, esta es una historia que no sucede aquí, porque es gente que va a venir aquí a México. Y entonces estoy contando, a pesar de que no sucede aquí, esa historia de un México que recibe gente. Claro. Entonces, Sí, porque nos hemos caracterizado por recibir sí, peregrinos. sí te la sabes esa historia. Pero Sí. en el mundo nos conocen como expulsores. ¿Por Qué qué? fuerte, sí es cierto. No, Sí, tienes toda la razón. durísimo. Nada más mira ahora, en estos días, el presidente fue a Estados Unidos a pedir visas y festejan acá las remesas. Y bueno, es que cada remesa de esas es una historia de un mexicano que se tuvo que ir. Claro. Y entonces, pues esa es una historia que sí, cada una de esas historias se tiene que contar, pero también tenemos que comprender que la historia de México no se detiene con la conquista. La historia de México se sigue contando cada día. Todos los días. Esa gran ola de gente que llegó a principios del siglo XX, esta que llegó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay estos momentos en que México ha salvado a familias enteras o a pueblos enteros y Tan solo y la creo que comunidad eso es judía, por algo que ejemplo, ¿no? tenemos que recalcar también. O sea, no todo es malo aquí. Ay, qué bonito, Sofía Segovia. Sí, Me qué encanta bonito decirte sí Sofía decir. Segovia porque tienes un nombre muy poderoso. Y porque ya mucha supe escribir historia, mis y eses. porque ya la dominas la S. Sof, me encantó tenerte aquí. Yo podría seguir y seguir y seguir, pero la verdad es que contigo no se Igualmente, acaba la Steph. plática. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos a este podcast, Primera Persona. Y bueno, pues, ¿en dónde te podemos seguir? Pues me pueden seguir en Twitter como Sofía Segovia o en Instagram o Facebook igual, Sofía Segovia Autora. Ok. ¿Y en tus TikTok novelas? todavía no. Todavía no. Pero sí, mejor síganme en mis novelas. Soy más interesante en las novelas que en el Instagram. Que en el Instagram. Muchas gracias, mi querida Gracias Sof. a ti, Steph. Ah, ya.